Vamos a contarles más en profundidad muchas curiosidades sobre un edificio que seguro conocen, el más conocido de la isla de La Gomera. Les hablamos de la Torre del Conde, una fortaleza militar que se construyó a mitad del siglo XV, eran tiempos señoriales de Hernán Peraza. Y a través de ese reportaje que vamos a ver ahora mismo de Yurena Goya, vamos a conocer la historia de este edificio que es bien de interés cultural. Yurena, muy buenos días, desde 1990. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, la Torre del Conde es el edificio, el monumento arquitectónico que todos siempre hemos relacionado con La Gomera. Se remonta su existencia a mitad del siglo XV, en torno al año 1450. Como decías, es la época fundacional de San Sebastián de La Gomera, época señorial, cuando aparece el primer señor de la isla, en este caso Hernán Peraza. Es él quien manda a construir esta Torre del Conde. Es una fortaleza militar destinada a defender, en este caso, de los posibles ataques de los aborígenes y no tanto de los que podían llegar por mar. Es un edificio declarado por el Gobierno de Canarias como bien de interés cultural en 1990 y que siempre ha estado relacionado con hechos importantes de la historia, como la rebelión de los gomeros. Una torre, además, que en la actualidad es un lugar por el que pasan miles de turistas al año, así que las instituciones de la isla Yurena han desarrollado muchos proyectos de promoción turística relacionados con este edificio. Por ejemplo, se ha puesto en marcha rutas teatralizadas, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, la Torre del Conde recibe al año unas 30.000 visitas, es un importante reclamo turístico para la capital y también para la isla. Por eso, tanto Ayuntamiento como Cabildo han iniciado esos proyectos turísticos como los que mencionas, de las rutas teatralizadas o rutas históricas, en las que se dan detalles a los visitantes de las características y de la importancia para la historia de los gomeros de esta torre. Como decíamos, es bien de interés cultural, así que todas las actuaciones que se lleven a cabo para mejorar esa torre tienen que tener la supervisión de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico. Recientemente se han llevado a cabo mejoras en su iluminación o en su fachada. El proyecto de futuro, ahora que se plantean las instituciones, es convertir la sala de exposiciones con la que cuenta esa torre en un museo fijo, definitivo y vinculado a la historia militar que encierra este edificio. De las torres construidas durante la conquista de Canarias, la Torre del Conde es la única de las islas que se mantiene en pie en la actualidad. Es el edificio más emblemático de La Gomera, joya arquitectónica e histórica declarada bien de interés cultural en 1990. La Torre del Conde, fortaleza castellana situada en San Sebastián de La Gomera. La Torre del Conde es el edificio militar más antiguo que conservamos en Canarias. Su origen se remonta en torno al año 1450, año arriba, año abajo. Es una época crucial para la isla de La Gomera, es un momento en el que la villa de San Sebastián está en periodo fundacional, nos encontramos en tiempo, por tanto, del primer señor de la isla, de don Hernán Peraza. La Gomera, podríamos decir que es la isla que nunca fue conquistada, y dentro de ese contexto donde se erige esta torre, en realidad no estaba hecha para la defensa marítima, sino que estaba precisamente hecha para poder, digamos, divisar las incursiones de los aborígenes de esta isla. Y es precisamente aquí donde sucedieron algunos de los hitos más importantes de la historia de esta isla. No solamente la rebelión de los gomeros, ¿no?, que es ese hecho crucial que acontece en el año 1488, sino que también a lo largo de su historia pasó por numerosísimas etapas hasta ser prácticamente un cuartel militar y terminar como es hoy, como un centro no solo neurálgico de la isla, sino también como un centro expositivo de primer nivel. 15 metros de altura, 40 de diámetro y 3 plantas son algunas de sus características. Tiene esas ventanas saeteras que se llaman, donde se sacaban los arcabuces, precisamente los arcos, se disparaban esas flechas, y tiene ese componente histórico importante. A nivel patrimonial, desde luego supone el gran hito porque es el edificio más antiguo de San Sebastián y más antiguo de Canarias. Un inmueble que necesita de labores de mantenimiento supervisadas en todo momento por la Comisión de Patrimonio Histórico. Cada 2 años se llevan a cabo tareas de mejora, las últimas en 2017. Hemos aprovechado para embellecer también la línea de iluminación exterior de la Torre del Conde y le hemos puesto, adaptado ya esa iluminación, esos focos a las nuevas tecnologías. El cinturón drenaje que lo rodea a la Torre del Conde, que no estaba funcionando adecuadamente y estaba provocando más humedades de las que debe tener. Se ha convertido en un punto de visita obligada para los miles de turistas que llegan a La Gomera cada año. Esta torre recibe 30.000 visitas al año.
un referente turístico y por lo tanto también económico, porque muchas personas eligen sus vacaciones en La Gomera, también porque está la Torre del Conde y porque tiene un papel en lo colombino importantísimo, ¿no? Para dinamizar turística y económicamente el entorno de la Torre del Conde, se han puesto en marcha proyectos como las rutas teatralizadas. El inicio, precisamente, hablando del papel de Cristóbal Colón cuando llega en uno de esos viajes a La Gomera, pues inicia precisamente esa ruta teatralizada en la Torre del Conde y después intentamos conectar todo el resto de monumentos, ¿no? La Casa de la Aduana, la Iglesia de la Asunción, porque todos juegan un papel importantísimo. De las torres construidas durante la conquista de Canarias es la única que se conserva en la actualidad. Ahora el reto para el futuro es convertir la sala de exposiciones en un museo definitivo, después de que en estas fiestas lustrales esta sala fuera sede de una exposición conjunta. Estamos trabajando en proyectos para dejar una exposición definitiva, adaptada al papel que jugó, al papel militar, digamos, que jugó la Torre del Conde en la época. Este año se ha abierto las puertas al arte contemporáneo y yo creo que transformarla en espacio expositivo pues puede ser una salida, debería ser un auténtico museo, al menos de la historia de la isla. O al menos que incluso hasta que se colocará por aquí debajo un pequeño monumento a esos gomeros que cayeron en la rebelión. Me parece que es algo que está todavía que le debe la isla, ¿no? Tesoro patrimonial, cultural y etnográfico que se mantiene vivo siglo tras siglo y que sirve para explicar la historia de La Gomera. Un edificio que tenemos todos pues en la retina, un edificio que nada más verlo decimos pues ya es la isla de La Gomera, pero es conveniente, como han visto, conocer un poco más de este edificio histórico, emblemático desde luego, y queremos hablar hoy, para conocer algo más de esta torre, con Jonás Armas, que es codirector de la Cátedra Cultural, José Aguiar, doctor en Historia del Arte, experto en Cultura y Patrimonio de la isla de La Gomera. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenos días, señor Armas. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí. Sí, porque este edificio lo tenemos todos como símbolo de la isla de La Gomera, pero evidentemente tuvo una función en su momento cuando fue construido, además un edificio con un singular valor patrimonial, de hecho es bien intercultural, ¿no? Por supuesto, es, como ya hemos visto en el reportaje, la construcción, la fortificación más antigua con la que contamos en Canarias y también el edificio, digamos, de raíz castellana más antiguo de todo el archipiélago. Es decir, que esto unido a las pocas modificaciones que ha tenido a lo largo de los siglos hace que tenga un valor patrimonial, vamos a decir, casi que único, no solo en la isla de La Gomera, sino también en todo el archipiélago canario. Claro, porque a lo largo del tiempo habla de esas modificaciones, es verdad que quizá a lo mejor algún elemento se añadió, pero básicamente lo que vemos es lo que se construyó en el siglo XV. Exacto, al menos exteriormente es prácticamente lo que vemos en el siglo XV. Interiormente sí hubo modificaciones porque hubo los diferentes ataques a San Sebastián de la Gomera, en algunos pues sufrió incendios, etcétera, que hizo que se modificase, especialmente en alturas en algunas de sus plantas. ¿Y para qué sirven este tipo de torres? Ya hemos dicho que tienen que ver con una especie de fortificación, pero a priori parece un lugar pequeñito. ¿Cómo se utilizaban este tipo de torres, estos edificios tan especiales? Bien, esto es una torre que sigue un ejemplo de lo que son las torres de reconquista peninsulares, es decir, que se utilizaron sobre todo en la zona de Andalucía, hay distintas en toda la península, y es una torre de control del espacio circundante, digamos. En Canarias hubo otras, pero la que nos ha quedado ha sido esta, y además era la de mejor calidad, esto también lo demuestran los distintos datos con los que contamos. Lo que hacía era consolidar el asentamiento, en este caso castellano, del lugar. Por eso está ubicado al final del valle, para que no pudiese haber, digamos, que ataques por sorpresa y defenderse de ese posible ataque que venía desde el interior de la isla. Claro, para tener pues, la parte de atrás cubierta por el mar y luego solo tener que estar pendiente de donde venían los... Por cierto, ataques que venían por parte de los aborígenes en su inicio, ¿no? Que fue claro, cuando se asentaron los castellanos. Digamos que estas torres, como también se hicieron otros los castellanos, intentaban controlar el espacio y como no sabían hasta qué, digamos, momento podían ser amistosos o no los aborígenes o los indígenas de los distintos lugares, esta torre servía para defensa, pero también de almacén, oratorio, etcétera, etcétera. Con lo cual este es el primer edificio de San Sebastián de la Gomera, digamos que es el corazón de lo que luego va a ser el urbanismo de esta capital insular. Estamos hablando también que el valor que tiene una de las construcciones medievales meridionales, la más meridional de cuantas se tiene registro, ¿no? Sí. Refiriéndonos a eso, a construcciones de la época de la Edad Media. Sí, es verdad que hubo otras fortificaciones hispanolusas en la zona costera africana,
pero digamos que la que más al sur nos encontramos es esta de San Sebastián de la Gomera. Imaginamos que con edificaciones de siglos de historia tienen tanto valor que hay que cuidarlas y protegerlas, y que hay pues todo un grupo de expertos que se dedican a conservar un edificio que además es visitado por miles de personas, ¿no? Por supuesto, además, digamos que al ser declarada BIC, bien de interés cultural, que es el máximo nivel de protección actualmente por la ley española, eso hace que cualquier intervención que se haga en la torre tiene que pasar digamos, por los técnicos de patrimonio, en este caso del Cabildo de La Gomera, y por la comisión insular, que está formada por expertos en patrimonio que determinan si las actuaciones son o no son correctas. Digamos que hay un especial mimo hacia este tipo de edificaciones. Claro, hay que cuidar esa torre, que en este momento está en un estado de conservación excelente, ¿no? En principio el estado trabajo, ¿no? es bastante bueno. Es verdad que ha tenido restauraciones desde los años 70, 60, hasta la actualidad, pero el estado, digamos, y con la modificación de la plaza y el entorno, que han mejorado la conservación del edificio. Y el hecho de que sea tan especial dentro de ese entorno de la isla de La Gomera hace que se haya convertido en todo un símbolo de la isla, que sea reconocible además en cualquier isla. Sabe que, bueno, que la Torre del Conde pues es el símbolo de La Gomera casi, ¿no? Exacto, yo creo que además al ser la puerta de entrada prácticamente de la isla, porque prácticamente todos llegamos por barco y se puede ver desde la entrada, yo creo que eso hace que sea un hito, un icono, digamos, de la propia isla de La Gomera, que a su vez ha sido exportada a otras islas canarias, digamos. Todos tenemos la referencia de un edificio canario, claro, por así decirlo. Y ahora pues hay muchas, lo veíamos en el reportaje, ideas para convertir la Torre del Conde, que ya siempre sirve como de escenario, aunque solo sea por su presencia, ¿no?, de fondo, pero para convertirlo en una especie de museo. Eso sería a lo mejor pues una manera de atraer incluso más visitantes, si fuera posible, ¿no? Claro, los edificios, digamos que hay que darle una utilidad, si no, digamos que la conservación es incluso peor. Entonces, en este caso estaba vacío. Al coincidir el 2018 con año de bajada, se ha utilizado sus espacios para exposiciones, comisariados en este caso por el compañero también de Historia del Arte, Pablo Jerez Sabater, y se ha visto pues las posibilidades que tiene esta Torre del Conde como lugar expositivo. Así que se está trabajando en una idea museológica, digamos un plan museológico para convertirlo en un museo militar, entre comillas, militar y de la propia torre, para dar valor y divulgar pues la importancia que esta torre tiene. A su vez, algunas de sus plantas quedarían libres, entre comillas, para exposiciones temporales o a otro tipo de actividades culturales dentro de ella. Ha dicho, señor Armas, que esta torre en particular se ha conservado. Bueno, no hay más que verla, está perfectamente conservada, pese a esos arreglillos que ha habido que hacer, pero ¿por qué en otras islas no se conservaron torres similares en tan buen estado? En algunos casos, a ver, en Canarias contábamos con torres similares, en Gran Canaria 2, al desembarcar, digamos, los castellanos, la de Gando, y posteriormente, cuando esa fue destruida, ya desde el momento de la conquista, la del Real de Las Palmas, y en Tenerife también la de Santa Cruz, la de Añaso. Pero digamos que la inutilidad de este tipo de torres en esos lugares, y que coincidió con la expansión de la creación de las propias ciudades, hizo que se derruyeran, se destruyese. También los canarios fundaron una muy cercana en Santa Cruz de la Mar Pequeña, en las costas africanas, muy cerca de Fuerteventura, que era muy similar a esta, para contactar y para comerciar con las cávilas africanas. Pero una vez que se abandonó, que ya no hubo un mayor interés, pues se vino abajo, digamos. Claro, con lo cual más valor tiene la Torre del Conde. Por supuesto. Que se haya conservado, que se haya convertido en todo un símbolo de la isla, y que se siga trabajando para ver pues qué más utilidades se les puede dar. Como decía el señor Armas, un edificio, por más antiguo que sea, debe tener una utilidad, si no pues se perdería, ¿no?, su sentido. Exacto, los edificios, digamos que el patrimonio tiene que ser útil, porque si no, no tiene ningún sentido, y sobre todo tiene que divulgarse. En este sentido, creo que el Cabildo de La Gomera está actuando de forma muy interesante y muy correcta, porque lo que pretende es darle una utilidad y divulgar incluso en esa actividad los valores patrimoniales de este singularísimo edificio. Bueno, pues lo hemos conocido un poco mejor gracias al reportaje de Llorena Goya y también a la aportación de Jonás Armas, que es codirector de la Cátedra Cultural José Aguiar, experto doctor en Historia del Arte, experto en Patrimonio de La Gomera. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes.